Pública y la ministra de Educación, el galardón que la destaca entre miles de maestros del país. Es profesora de Ciencias Sociales del Colegio Normal Superior Montes de María en San Juan de Nepomuceno, en Bolívar, y su reconocimiento se basa en enseñar a través de la didáctica orientada a prevenir la violencia escolar. Pues les cuento que la profesora Dilia está con nosotros aquí en Noticias RCN y nos va a contar, como lo decía Jessica, por qué Sociales dictado por ella no es tan aburrido, que a usted no le gustaba, Jessica. Profesora Dilia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, reciban todos un fraternal saludo normalista. Hago parte de la Normal Superior Montes de María. Profesora, vea, le voy a decir una cosa. Estoy segura que como yo, muchos odiaban u odian las ciencias sociales. Entonces yo creo que usted me explique cómo es esa forma didáctica, cómo es esa forma divertida de usted de dictar la clase para que todos sus alumnos quieran estar en ella y no se quieran ir o no se sientan aburridos. Bueno, estoy completamente seguro que no se aburriría en mi clase. Mi clase parte principalmente de un proceso de concertación. Es decir, de un acuerdo entre usted, entre mis estudiantes y yo sobre los contenidos de aprendizaje, pero también de un proceso de anclaje, donde nosotros activamos los conocimientos previos de los estudiantes y los relacionamos con la nueva información que tienen que conocer. Indudablemente el estudiante tiene la oportunidad de construir sus propios conocimientos, de ser protagonista. Es un espacio donde se puede uno equivocar, donde no hay miedo, donde no hay temor, donde el estudiante se siente protagonista de su propia historia. Entonces, de esta manera, el estudiante se siente capaz de producir, no recibe información, la construye. La evaluación es transversal en toda la dinámica de la clase y es humanística y cualitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se valora todo lo que el estudiante hace. ¿Qué estaba pasando, profesora, en clase para que usted decidiera hacer esta concertación y cómo sería una clase suya? O sea, ¿de qué manera se dicta la clase de social? Bueno, ¿cómo sería? ¿Qué estaba pasando? La herencia del conflicto armado, de la violencia directa, generó en el aula de clases y en el clima escolar mucha violencia. Imaginarios violentos, desesperanza, cultura del silencio. Y las ciencias sociales son ciencias de la discusión. Y esto implica que nosotros tenemos que lograr que el estudiante sea capaz de cuestionarse a sí mismo y cuestionar la realidad donde vive para poder desarrollar un juicio crítico que le permita asumir actitudes morales. Entonces, esto hizo que no podía enseñar ciencias sociales de forma tradicional, transmitiendo fechas, esto es necesario, pero el estudiante tiene que encontrarle la significatividad. ¿Por qué aprender sobre la historia de la violencia en Colombia, pero también hay que aprender sobre la historia de la paz en Colombia? Profesora Entonces, Dilia. son este tipo de contrastes lo que hacen que el estudiante se sienta más motivado en la clase. Usted lo dijo, encontró estudiantes muy callados, de una forma diferente, porque además estudiar en los Montes de María es muy difícil, hay mucho temor a los grupos armados. ¿Cómo son sus estudiantes hoy en día? ¿Cuál ha sido la transformación que han tenido? Bueno, la transformación es gradual. Primero quiero decir que la violencia se aprende. Si la violencia se aprende, la paz también puede aprenderse. Pero un niño no aprende a ser violento de la noche a la mañana. Lleva todo un proceso, mucho tiempo, igual es la paz. Nosotros no podemos decir de la noche a la mañana que ya son niños que actúan totalmente en paz. Son niños que están aprendiendo a convivir, a ser ciudadanos. La paz también puede aprenderse. ¿Cómo se logra esto? Desarrollando en los chicos los sentimientos morales, el sentimiento de indignación, el sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza. Los chicos tienen que experimentar en el aula de clase qué se siente estar en los zapatos del otro. Y tienen que entender que los contenidos de aprendizaje nos sirven para resolver los problemas cotidianos. Sí ha habido un cambio entonces, me alegra mucho. Sí ha habido un cambio significativo en los chicos y estos cambios se traducen en que ellos están abiertos a la posibilidad de dialogar, de concertar, de entrar, de negociar razonadamente. Me alegra mucho, ese es el primer paso. Es el primer paso y digamos que invito a toda la sociedad civil a conocer la secuencia didáctica, no solo en la enseñanza de las ciencias sociales, es un método que se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento, está centrado en estrategias como las dramaturgias, el teatro foro, teatro imagen, teatro periodístico, pero también en otros métodos como la literatura, los proyectos de aula y en fin, una serie de estrategias que nos posibilitan la formación de la persona. Muchas gracias, ciudadana. profesora Dilia. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes.
Un diseñador industrial creó una máquina